están invitados a acompañarnos estos 3 días. Hoy martes, mañana miércoles y jueves a las 5 de la mañana. Quiero hablar sobre la llave o las llaves de Esther. Quiero compartir con ustedes el libro de Esther, quitando con la dirección del Espíritu Santo las revelaciones que este libro y esta historia tiene para nuestras vidas. Esther, en la primera parte vamos a hablar sobre su llamado y su preparación. La segunda parte, la estrategia. Y la tercera parte o el tercer día, el cambio del destino y la victoria. No sé si ustedes ya leyeron, tal vez muchos de ustedes ya leyeron todo el libro de Esther. Nosotros vamos a ir quitándole las partes más importantes. Y yo quiero empezar hablándoles a ustedes que este libro de Esther está relatando lo sucedido en los tiempos del rey Asuero, rey de Persia. Él reinó en ese tiempo y el pueblo judío, ellos estaban, una parte de ellos, los que no fueron deportados a Babilonia, estaban en Persia. Y en medio de ese pueblo estaba una joven llamada Esther, judía. Ella era huérfana de padre y madre, pero cuando era pequeña fue adoptada por su primo, Mardoqueo. Entonces Mardoqueo era pariente de Esther. Ellos estaban bajo el gobierno persia, cuyo rey era Asuero. Y ellos estaban allí bajo ese imperio, ese gobierno persia. ¿Qué pasó en el capítulo 1? Vamos a relatar rápidamente para que podamos entrar en la revelación de las llaves de Esther. Porque Dios te quiere dar llaves, Dios te quiere dar dirección, te quiere dar instrucción para que vos puedas entender cómo manejarte, cómo enfrentar las situaciones adversas, cuáles son las llaves necesarias para que un pueblo que Dios llamó, que Dios escogió, para que personas que Dios les llama hijos, podamos tener victoria. Dice que en el tiempo del rey Asuero, él hizo un banquete. Él estaba de fiesta, este rey Asuero. Hizo un banquete para todos los nobles y los funcionarios del reino, para los príncipes de las provincias, para todos los nobles de la provincia. Y dice que esa celebración duró varios días. Y en los 7 días, últimos 7 días de ese banquete, dice que él le mandó llamar a la reina. Había una reina, era la reina de ese lugar, de ese reino, que se llamaba Vasti. Al mismo tiempo que Asuero hizo un banquete, verá, para sus nobles, Vasti, que era esposa de Asuero, ella hizo también un banquete para las mujeres aparte en el palacio. Pero el rey estaba muy alegre a causa del vino que estaban bebiendo y le ordenó que le trajeran a Vasti. ¿Por qué? Porque el rey Asuero quería que Vasti venga con su corona real. ¿Para qué? Para mostrar la belleza de la reina a todos los príncipes, a todos los oficiales, la gente que estaba allí, los invitados. Pero dice que Vasti, ella dio una respuesta negativa. Vasti, ella se negó a ir al banquete del rey. Entonces esta respuesta, esta negativa de Vasti le enfureció al rey Asuero. Entonces ellos entraron en consejo, porque él tenía sus consejeros, y le aconsejaron que con esta actitud de Vasti iba a dar un mal ejemplo a las mujeres
del reino a las mujeres de las provincias. Y también ellas se iban a levantar con desrespeto a sus maridos. Entonces el consejo que vino al rey Asuero es que él le cambie a Vasti, que le quite a Vasti del reinado y que escoja una nueva reina en el lugar de Vasti. Una nueva reina que pueda convocar a todas las doncellas de la provincia, a las doncellas bellas de la provincia, y de entre ellas pueda escoger la que iba a ocupar el lugar de Vasti. Todo este suceso, todo este acontecimiento estaba dentro de los planes de Dios. Nada ocurre por acaso. Todo esto, Dios que ya conocía el corazón de Vasti, Dios que ya conocía el corazón de esta mujer, ya conocía su orgullo, su arrogancia, su falta de sujeción o respeto a su esposo, que era el rey. Verá, y más todavía en ese tiempo la reina debía respeto, honra al rey, y Dios, conociendo todo esto, ya tenía alguien, ya tenía una señorita que iba a ocupar el lugar de esta reina Vasti. Fueron entonces, se les convocó a todas las doncellas del imperio que eran jóvenes, hermosas, para que ellas puedan ser traídas al harén donde estaban las doncellas que iban a ser preparadas para que puedan presentarse delante del rey, de las cuales él iba a escoger. Y de entre ellas estaba Esther. Ella era huérfana, adoptada por su primo Mardoqueo. Entonces, ¿qué pasó? Mardoqueo le dijo a su prima que ella vaya, que ella se prepare para presentarse delante del rey, pero que ella no cuente que ella era judía. ¿Por qué Esther no podía contar? Porque el pueblo judío era un pueblo diferente de todos los otros pueblos que estaban allí. ¿Por qué? Porque ellos servían a un solo Dios verdadero, porque ellos se manejaban por sus leyes, porque ellos se manejaban por la Torá, por las escrituras. Ellos tenían costumbres diferentes de los otros pueblos. Ellos eran monoteístas, eran diferentes de los otros pueblos. Entonces siempre fueron rechazados, menospreciados, y les tenían los otros de las provincias a los judíos como gente que no era apta, gente especial, gente que no era apta y que no era de confianza, que no era de fiar, porque ellos ponían las leyes de su Dios por sobre las leyes del imperio o del reino. Entonces Mardoqueo le dijo a Esther que ella no cuente que ella era judía. Entonces ella fue llevada junto con las otras al harén. Y allí fue preparada, 12 meses fue preparada, fue ungida, fue preparada, se bañó, se ungió con especies aromáticas, fue preparada para presentarse delante del rey. Pero Esther, como ya fue elegida por Dios, alguien improbable que fue elegida porque ella era una pieza importante para un tiempo determinado. A Dios, mi querido, no se le escapa nada. No se le escapa nada. Aún la atraviesadura de los otros, Dios usa para poner a sus hijos en lugares claves, en lugares especiales para tiempos determinados. Y así Dios hizo en este imperio, en este reino, donde Dios puso sus ojos y eligió a una joven judía para levantarle a ella como reina. En ese tiempo y en ese lugar, ¿quién podía creer que iba a surgir una oportunidad de estas? ¿Quién iba a pensar que se le iba a ocurrir a los consejeros del rey decir, por la actitud de Vasti,
Rechazala a ella, mandala a ella del palacio y elegí una esposa entre las jóvenes de la provincia. ¿Quién podía pensar? Las cosas de Dios son así. Las cosas improbables ocurren en medio del pueblo de Dios y con los hijos de Dios, porque Dios ya tiene diseñado, porque Dios ya tiene determinado, porque a Dios no se le escapa nada, porque Dios tiene todos los planes perfectamente escritos, perfectamente diseñados para que se cumpla en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo y en tu vida y en mi vida. Así ocurrió. Esta es una historia real. Esto ocurrió en ese tiempo. Entonces, pero Esther ya tenía una gracia diferente. Esther tenía una hermosura que no era solamente física, era una hermosura en su alma, en su interior. Ella tenía un espíritu apacible, ella tenía un espíritu manso, ella era una chica, una mujer sujeta, una mujer respetuosa. Ella se sujetaba a su primo Mardoqueo, que la adoptó. Ella le escuchaba, ella era obediente. Entonces ella tenía esa gracia en ella. Cosa que Vasti no tenía, porque Vasti, ella era hermosa, dice, por fuera, pero por dentro ella no era hermosa, ella no tenía esa gracia, ella no tenía esos valores dentro de ella, pero Esther sí tenía. Por eso Dios le escogió a ella y le dio una gracia especial. Desde que ella llegó al palacio para ser preparada, ella ya encontró gracia delante del jefe que era encargado de que las chicas sean preparadas para presentarse delante del rey. Solo que ella, obediente a Mardoqueo, no había contado su nacionalidad. Durante 12 meses, los primeros 6 meses fue preparada de aceite de mirra y los otros siguientes con perfumes y ungüentos especiales. Acá nos habla de la preparación del llamado y de la preparación de esta joven para ocupar un lugar que Dios escogió que ella debía ocupar para ese tiempo y en ese lugar. Y así es Dios. Pero Dios tiene que prepararnos, tiene que preparar tu vida, tiene que preparar a sus hijos, a su pueblo, para llegar a poner en ciertos lugares y para ciertos tiempos. 12 meses, un año le llevó a Esther prepararse y aún más tiempo para presentarse delante del rey, porque iban presentándose una a una. Pero dice que cuando le llegó el turno a Esther, ella no pidió nada aparte de lo que el jefe le había sugerido. Y dice que ella entró en la presencia del rey. Y el rey se enamoró de Esther. Se enamoró no solo de su belleza física, pero de lo que ella era por dentro y de la gracia que Dios puso sobre ella. Siempre Dios va a poner una gracia especial sobre sus hijos. Si Dios te llamó para un lugar determinado, para una función determinada y para un tiempo determinado, no te preocupes. Dios te va a dar la gracia. Porque es la gracia de Dios sobre tu vida, sobre sus hijos, sobre su pueblo, el que hace con que el corazón de los otros se incline. Cuando Dios determina abrir puertas, cuando Dios determina abrir lugares, cuando Dios determina dar sillas, cuando Dios determina, entonces hay una gracia especial que Dios da para sus hijos. Y esa gracia hace con que la promesa y la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo.
Dios tiene planes para tu vida. Pero para que vos puedas llegar a ocupar ese lugar y en el tiempo de Dios, porque hay un tiempo determinado. Porque esta fiesta, este banquete que el rey Asuero hizo, no fue por acaso. Fue plan de Dios que Él pueda hacer los días que hizo, el tiempo que hizo. Fue voluntad de Dios que sea en ese tiempo para que Vasti sea llamada y para que ella se pueda negar. Fue el tiempo que Dios escogió para que haya una sucesora en el lugar de Vasti. Y hay un tiempo que Dios estableció para tu vida, que tal vez esa persona tiene que ser removida de ese puesto de trabajo, que tal vez esa persona va a llegar el tiempo que esa persona que nadie piensa va a pedir renunciar porque va a ir a otro lugar, porque hay un día determinado que tal vez esa persona se va a levantar en contra del jefe, va a hacer algo que desagrade al jefe y entonces va a ser removido de ese puesto, de ese lugar, porque Dios te necesita en ese lugar, porque Dios te necesita en esa oficina, porque Dios te necesita en ese escritorio, en ese lugar, en esa empresa, ocupando ese puesto, haciendo lo que la actividad de responsabilidad, pero hay el tiempo y Dios especialista en armar y en saber hacer todas las cosas. Y Dios mientras prepara, así como le preparó a Esther, mientras que se están dando las situaciones que tal vez vos ni te imaginas, mientras que la trama se está gestando, se está armando, está corriendo. Es como esa película o esa novela que tal vez vos no ves lo que está ocurriendo, pero todas las cosas están ocurriendo como para que llegue un momento en que ese lugar que Dios escogió que tenés que ocupar va a estar libre, va a estar desocupado y Dios te va a poner en ese lugar. Pero tenés que ser preparado, tenés que ser preparada. Todos somos preparados para un tiempo específico, para un tiempo determinado que Dios escogió para nuestras vidas. Tenemos que entender. Pero ¿cuál era la llave? Yo les voy a ir hablando en estos 3 días las llaves de Esther. La llave que Esther tuvo en ella era ese espíritu apacible, ese espíritu manso, sujeto, humilde. Esa era la llave que ella usó porque ella fue obediente a su papá adoptivo, a su primo que la adoptó desde pequeña. Esa era la llave, un espíritu diferente al de Vasti. Un espíritu que sabe obedecer, un espíritu que sabe esperar el tiempo de Dios, un espíritu, un corazón que entiende que no es en mi tiempo, que no es a mi manera, que es en el tiempo y a la manera de Dios, un corazón que sabe quebrantarse, un corazón que sabe esperar. Era diferente al corazón, al espíritu que Vasti tenía. Porque son corazones maleables, porque son corazones moldeables. Es lo que Dios necesita para prepararte para ese lugar, para ese tiempo, para esa influencia que Dios te va a poner en tus manos. Necesita un corazón maleable, un espíritu manso, así como tenía Esther. Entonces el rey Asuero le escogió a ella. El rey Asuero puso la corona sobre la cabeza de Esther. Y una joven que hacía 1 año atrás, que fue preparada, más de 1 año, creo que le llevó más de 1 año para presentarse delante del rey. Pero tiempos atrás que era una chica huérfana judía, adoptada por su primo, enseñada en los principios de Dios,
ahora estaba en una posición, ahora estaba en un lugar, ahora estaba en un puesto donde ella iba a ser una pieza clave. Así es que una señorita, una mujer fue usada para liberar y para liberar a todo un pueblo del exterminio. Una señorita, una mujer, sí. Así que para Dios no hay nada imposible. Así que para Dios no hay nadie que sea pequeño, porque lo pequeño Dios puede usar, porque es su virtud, porque es su poder, porque es su gracia, porque es su mano el que hace, porque su mano es el que opera. Porque vos podés mirarte hoy y decir, cuando vemos la historia de Esther, podemos decir cómo Dios usó. Vamos a ir viendo en estos días la historia de Esther. Cómo Dios pudo usar a una judía, a una señorita judía, para poder cambiar el destino, un decreto que había en contra del pueblo de Dios, del pueblo judío. Y Dios sí usó. Así que Dios puede usar tu pequeña vida y mi pequeña vida. Tu pequeña vida y mi pequeña vida en las manos de un Dios grande y todopoderoso puede hacer proezas, puede hacer maravillas. Así que no te vaya a menospreciar, no vaya a mirar tu vida. Mira a Dios que te llamó, mira a Dios que te escogió, mira a Dios que te ungió. No te mires a vos con tus imposibilidades, tus debilidades. Entrega a Dios, entregale a Él. Si Él te llama, Él se va a encargar. Así como Él le llamó a Esther, Él se encargó de darle la gracia a Esther, de derramar su unción sobre ella, de derramar su gracia sobre ella, para que el corazón del rey se incline a ella y le pueda escoger como reina. Vamos a ver mañana cuál fue la estrategia, la llave de la estrategia que ella usó y cuál fue el plan y el complot contra ella y contra el pueblo judío. Y que Dios le escogió y le usó a esta mujer para librar a ella junto con su primo, para librar al pueblo de Dios. Entonces en esta mañana yo quiero orar por tu vida. Te di una introducción del llamado y de la preparación de Esther, diciéndote que esta palabra vos puedas grabar en tu corazón, en tu espíritu. No te preocupes, Dios está trabajando en esta situación. No te preocupes, Dios está, es como esas piezas de ajedrez. Él está moviendo, Él está poniendo, Él está quitando. No te preocupes por las piezas de ajedrez que de repente caen. No te preocupes por las piezas de ajedrez. Yo no sé jugar ajedrez, pero veo que de repente se le lleva cautivo y cae. Los soldaditos que caen. No te preocupes, porque Dios está moviendo las piezas del ajedrez para preparar un lugar para tu vida. No te preocupes por lo que vos estás viendo. Dios está haciendo y hay el tiempo determinado. Hay el momento y la hora y el lugar que Dios escogió para tu vida. Así como le escogió a Esther para ese tiempo y para ese lugar determinado. Así que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. En esta mañana, si tenés algo imposible, podés confiar en Dios. Si Él te llamó, atendé a su llamado. Si Él te llamó, solamente decirle, heme aquí.
No mire tu pequeñez, mira su grandeza. No mires tu debilidad, mira su fortaleza. No mires lo limitado que sos, mira lo ilimitado que es Dios. Hoy entregale todo a Él. Hoy entrega en sus manos todo. Cada área de tu vida, cada parte de tu vida, entregala al Señor. Él te llamó y sos un instrumento importante en las manos de Dios, porque Dios te quiere usar para traer liberación, libramiento a mucha gente. Es un privilegio que Dios te haya escogido para traer liberación, tal vez en tu casa, en medio de tu familia, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu nación, en el lugar que Dios te tiene. Es un privilegio que Dios te haya mirado como le miró a Esther y te haya escogido y te haya llamado. Y Dios te está preparando, porque ese es el precio. El precio es el preparo. El precio muchas veces es la espera. El precio es el ser procesado, transformado. Es ser muchas veces quebrantado para poder estar en ese lugar que Dios determinó, para poder traer esa liberación. Es un privilegio que tenés, que Dios te llamó. Así que no vayas a desistir, no vayas a retroceder, porque Él solamente quiere que vos atiendas al llamado como Esther atendió al llamado. Esther atendió y obedeció a su tío, a su primo, a su papá adoptivo. La atendió y ella fue obediente y ella se fue. Había muchas de todas las provincias, hermosas mujeres, chicas, pero de entre todas ellas, Dios le escogió a Esther para que ella pueda estar en ese lugar. Y así es Dios con nosotros. Dios dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque hay condiciones para que sean escogidos. Y una de las llaves y las condiciones y las virtudes que Esther tenía dentro de ella era ese espíritu afable, manso, humilde, sujeto y un corazón obediente. Entonces, en el nombre de Jesús, que el Señor te pueda fortalecer en este día. Que el Señor te pueda fortalecer. El Dios que te llamó, Él es el Dios que te está preparando. El Dios que te llamó es el Dios que te está preparando. Él te está preparando. Él te está preparando para el tiempo. Él te está preparando para esa ocasión. Él te está preparando para ese lugar. El Dios, Él te está preparando. Por eso hoy aceptá su llamado. Aceptá su llamado. Aceptá su llamado. Solo aceptá. El Señor puso una carga sobre tu vida. Pero si el Señor te da una carga, nunca vas a llevar solo o sola esa carga. Porque Jesús es el que lleva las cargas. Porque la carga, la responsabilidad, si Él te dio, si Él puso en tus hombros, es porque Él sabe que vas a poder hacer, porque Él va a estar contigo en todo momento, en toda circunstancia. Él es tu ayuda, Él es tu respaldo, Él es tu sustento, Él es todo lo que necesitas. Jesús es todo lo que necesitas. Por eso hoy atendé a su llamado. No vayas a salir de tu puesto. No abandones tu puesto, dice el Señor. No abandones ese lugar que Él te puso. Párate firme, posicionate en fe, en confianza. Cree con todo tu corazón y el Señor va a hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Dale gracias al Espíritu Santo en esta mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te dé nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Mañana nosotros vamos a entrar más en la palabra. Vamos a extender más. Hoy voy hasta 5:30 nomás voy a poder estar. Pero mañana vamos a estar hasta las 6. De las 5 a las 6. Y vamos a profundizarnos más en esta palabra. Vamos a hablar sobre temas muy importantes, así que están invitados. No falte mañana, te espero en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.